Otro gran problema que existe son los aranceles. Quiero dirigirme directamente a los jueces de la Corte Suprema. He pasado mucho tiempo escuchando los argumentos orales y me sentí horrorizado. Me horroricé de los jueces. Ahora bien, ni un solo juez ha sido alguna vez empresario. Ninguno de ellos. Estamos hablando de comercio aquí, ¿verdad? Hay 9 abogados en la Corte Suprema. Todos son abogados, han trabajado en bufetes, han sido profesores, han sido jueces de tribunales inferiores. Algunos de ellos han trabajado en la administración de Reagan, algunos en la administración de Obama, lo que sea. Pero por experiencia no tienen experiencia relevante. Eso por sí solo no los descalifica intelectualmente, pero se me hizo evidente mientras observaba la naturaleza de las preguntas que le hacían a la Procuradora General de los Estados Unidos, que la mayoría de estos jueces no tienen ni idea. De nuevo, son abogados que han sido abogados toda su vida, lo cual está bien. Me pareció que la mayoría de las preguntas eran intelectualmente perezosas, si no vergonzosas, y en su mayoría políticas, ideológicas e incluso inmaduras. Ahora, permítanme ser específico. Comencemos con el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts. Él insistió una y otra vez en que el arancel es un impuesto, pura y simplemente. Es un impuesto. Y que solo el Congreso tiene el poder de imponer impuestos. El presidente no lo tiene, y punto. Bueno, por supuesto que tiene razón al decir que la Constitución otorga al Congreso el control sobre el dinero según el artículo 1, incluyendo la potestad de imponer impuestos. Pero el propósito de un arancel tiene menos que ver con gravar a los ciudadanos y más con la conducción de asuntos internacionales, económicos, diplomáticos y de seguridad nacional. La semana pasada, el presidente impuso un arancel adicional del 100% a la China comunista, en respuesta al enorme arancel que la China comunista aplica a los minerales de tierras raras que necesitamos para nuestros sistemas militares, nuestros misiles, que necesitamos para nuestras computadoras y que necesitamos para 1000 otros usos relacionados con nuestra economía y nuestras necesidades de seguridad en este país. Entonces, ¿ese arancel es un impuesto? Ciertamente no era un impuesto. Decir que un arancel es un impuesto y punto, señor. Señor presidente del Tribunal Supremo, es absurdo. De hecho, un arancel impuesto por nuestro gobierno a productos extranjeros no es un impuesto directo a nuestros ciudadanos. El argumento es que aumenta el precio de los bienes y servicios cuando los productos extranjeros se importan a nuestro país. Por lo tanto, es un impuesto o un impuesto indirecto. Así que no es un impuesto real, si queremos ser sumamente precisos con nuestro lenguaje. Y si bien puede provocar un aumento en el precio de un producto, puede que no ocurra lo mismo en el precio de otro, como hemos visto en los últimos 8 meses. Así que esto no es teórico, lo vemos. Algunos productos aumentan de precio, algunos productos no. El presidente de los Estados Unidos negocia y advierte al país: vamos a aumentar nuestros aranceles porque los suyos son altos, pero más les vale a ustedes no aumentar nuestros precios. Es un toma y daca y eso es constante. Pero decir que es un impuesto en el contexto de lo que los redactores de la Constitución tenían en mente bajo el artículo 1A y el poder de la bolsa simplemente no es correcto. Pero tengo otra razón para responderle al juez Roberts. Juez Roberts, usted dijo que un arancel es un impuesto y que el presidente no tiene el poder de aumentar los impuestos. Sin embargo, cuando se trata de regulaciones del Poder Ejecutivo, prácticamente todas aumentan los costos para los productores y consumidores nacionales, y no son aprobadas por el Congreso, ni llegan al nivel de una firma presidencial, sino que son emitidas por la burocracia. ¿Por qué eso no es un impuesto inconstitucional impuesto por el Poder Ejecutivo en violación de la separación de poderes? En otras palabras, tienes a la EPA, tienes al Departamento de Agricultura. Existen para emitir regulaciones. Y a lo largo de las décadas han emitido cientos de miles de regulaciones, llenando millones de páginas del registro federal. Controlando lo que haces, lo que no puedes hacer, tus gastos, la cadena de suministro y así sucesivamente.
Si al juez Roberts, presidente del Tribunal Supremo, le preocupa que un arancel sea un impuesto, ¿por qué no dictamina y argumenta que las regulaciones son impuestos? Que las regulaciones por su propia naturaleza son inconstitucionales porque provienen de la burocracia, ni siquiera del presidente, sino bajo el amparo del Poder Ejecutivo? Y por lo tanto, eso viola la separación de poderes y el poder del presupuesto. ¿Alguien le ha oído argumentar eso? Yo no he. ¿Acaso eso no viola la separación de poderes? Pasemos a la jueza Barrett. En parte parecía obsesionada con el precedente judicial, y dedicó gran parte de su tiempo en el alegato oral a centrarse en el hecho de que no existe precedente judicial para la proposición de que un presidente tenga tanta discreción para imponer aranceles. No puedo encontrar ningún caso que dictamine que sí la tiene. ¿Dónde está el caso?, seguía preguntando. El procurador general señaló una sentencia de un tribunal inferior que a ella le pareció poco convincente. Sin embargo, ese enfoque tan insistente en esto me resultó muy extraño. La realidad es, jueza Barrett, que no hay precedente y eso no prueba nada. Por ejemplo, tampoco hay precedente que indique lo contrario. Es decir, no hay precedente que diga que un presidente no puede ejercer el tipo de autoridad arancelaria que está ejerciendo el presidente Trump. ¿Dónde está el caso que diga eso? Aparte del que está en apelación, ¿dónde está el caso que diga eso? De hecho, en un momento, la jueza Barrett leyó el texto de la ley relevante, del cual afirmó que no era ambiguo. El lenguaje es claro, es contundente y limita la autoridad arancelaria del presidente. Ese es el propósito, dijo ella. Sin embargo, ella seleccionó intencionadamente 2 o 3 palabras y omitió las demás palabras de la ley que contradecían su argumento. Eso es un poco preocupante, ¿no? Luego estuvo la jueza Sotomayor, quien, entre otras cosas, insistió en que las cuotas comerciales sobre ciertos productos eran diferentes de los aranceles. Las cuotas y los aranceles son diferentes porque, según ella, los aranceles son un impuesto y las cuotas no. Si sostienes que los aranceles son un impuesto porque limitan la oferta ante mayor demanda, elevando los precios, y que eso es un impuesto al consumidor, argumentan que eso viola el poder de la bolsa, la separación de poderes y el artículo 1. ¿Cómo puedes entonces argumentar que las cuotas, que tienen el mismo propósito, que limitan la importación de ciertos bienes, no hacen exactamente lo mismo con el fin de aumentar los costos, ayudando a industrias específicas, supongo? Por eso el presidente Reagan lo hizo con Harley Davidson y otros. ¿Cómo es que eso no es un impuesto para el consumidor si un arancel sí lo es? ¿Cómo puede ella distinguir en ese sentido entre una cuota y un arancel? El propósito de ambos, según su lógica, nuevamente, es aumentar el costo de los bienes y, en efecto, gravar al usuario final. No puede tenerlo de las dos maneras. Las cuotas están bien, pero los aranceles no, constitucionalmente hablando. Las cuotas no violan la separación de poderes, pero los aranceles sí. Y podría añadir, para beneficio de la jueza Barrett, que si lo que busca es un precedente, entonces ya lo tiene. ¿Dónde está? Los presidentes han impuesto cuotas a lo largo de gran parte de nuestra historia sin la aprobación del Congreso. Eso es un precedente. Ahora pasemos al juez Gorsuch. Él planteó el tema de la delegación, o lo que llamamos la doctrina de no delegación. Es decir, el Congreso no puede delegar un poder fundamental bajo el artículo primero, el poder de la bolsa, a otra rama, en este caso al poder ejecutivo. Gorsuch se basó principalmente en hipótesis, como por ejemplo, ¿qué pasaría si un presidente quisiera cerrar el comercio por completo? ¿Puede simplemente regular el comercio como le parezca? Ahora bien, no soy muy fanático de este tipo de argumentos. Permítanme hacer un par de observaciones en respuesta al juez Gorsuch. En primer lugar, en la práctica, ¿qué presidente cerraría el comercio por completo? ¿Y con qué propósito? Incluso en el mundo de las hipótesis, esto me parece totalmente absurdo. Aparte del hecho de que sería un suicidio político para él y su partido, y de que toda la población se rebelaría, el Congreso tiene el poder de destituir y remover a un presidente,
y permítanme sugerir que eso ocurriría en tiempo récord si algún presidente hiciera eso y ambos partidos participarían en ello. Pero dejando de lado lo fantasioso, él pregunta, ¿dónde se traza la línea en el poder del presidente para regular el comercio? Ahora bien, esa es una pregunta legítima. Por supuesto, esa es una pregunta que también se le podría hacer al Congreso. ¿Dónde está su límite? O dependiendo de cómo este tribunal ejerza el poder o cualquier tribunal, es una pregunta que también se le podría hacer al Poder Judicial. ¿Dónde está el límite? En mi opinión, la mejor pregunta es, ¿quién decide dónde está el límite según nuestra Constitución? Eso es lo que hay que resolver. Si no está claro o se involucra a ambas ramas políticas electas, el Congreso y el presidente, entonces mi pregunta es, ¿por qué la Corte Suprema siquiera está involucrada en este asunto? ¿Qué está decidiendo la Corte Suprema aquí? Hay partes privadas y quizás estados que acuden a la Corte Suprema, así que ahora la Corte siente que debe intervenir porque un tribunal inferior dictaminó que lo que hizo el presidente es inconstitucional y ahora la Corte hace preguntas. ¿Dónde está el límite? ¿Y qué hay de la no delegación? ¿Acaso esto no es un impuesto? Esto es diferente a un sistema de cuotas. Corte, ¿por qué estás involucrado en esto? Puede que llegue un momento en que necesites involucrarte en esto, pero me parece que es demasiado pronto. Por ejemplo, el Congreso no ha tomado ninguna medida, ni una sola, para, entre comillas, recuperar su poder arancelario bajo el control del presupuesto, sin escalones. De hecho, el Congreso como institución ni siquiera está involucrado en este litigio. Bueno, se podría decir que es porque los republicanos están al mando. Bien. Así que ¿lo qué? Pero eso subraya el hecho de que los votantes pueden opinar en las próximas elecciones si están descontentos con lo que está haciendo el presidente, y entonces tendrán a sus representantes que podrán tomar medidas si obtienen los votos suficientes. Entonces podrías decir, bueno, eso no depende de los votantes. Estamos hablando de la Constitución y la separación de poderes. Me parece bien. La interpretación de la Constitución no se basa en las elecciones. Hablando de separación de poderes. De acuerdo, el presidente también. Él también está hablando de la separación de poderes. El procurador general argumentó que los aranceles tienen múltiples propósitos, siendo los más directos e importantes los relacionados con la diplomacia, la política económica internacional y la seguridad nacional. Acabo de darte a China como ejemplo. Hay muchos, muchos, muchos más. Por lo tanto, el poder no se encuentra mayormente, ni siquiera principalmente, en el poder de la bolsa. No es un impuesto directo, sino un artículo 2 bajo el poder del presidente, que los redactores de la Constitución le dieron al presidente de los Estados Unidos. Luego la pregunta de seguimiento es, ¿pero no todos los aranceles a todos los países tienen que ver con la diplomacia, la política económica internacional y la seguridad nacional? Ciertamente no es una emergencia que requiera una acción presidencial inmediata y unilateral. Bien, entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Que 9 abogados con togas negras en la Corte Suprema van a resolver esto? No, ellos saben que no pueden resolver esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay 190 países. Cada decisión de un presidente va a ser impugnada por una parte privada o un estado en un tribunal federal. Así que ahora estos tribunales federales inferiores, estos jueces federales, más abogados con togas negras y 2 o 3 asistentes, ellos van a resolverlo. Ya sea que se trate de un tema de seguridad nacional, diplomático o económico internacional, su opinión ahora va a sustituir a la del presidente y el Congreso. Ellos van a decidir en cada caso. ¿Eso es lo que pretendían los fundadores? Ni siquiera crearon a estos jueces. Eso es absurdo. ¿De dónde provienen esa sabiduría y ese poder? De ningún lado. Así que mi respuesta final al juez Gorsuch es, si delegar un poder arancelario ilimitado al presidente es peligroso, y para ser claro, no creo que eso haya sucedido aquí, y más aún, no creo que el presidente Trump esté argumentando que tiene un poder ilimitado, sino que está cumpliendo con la ley y la Constitución. Entonces, ¿cómo lo explicas? El enorme poder de la burocracia para afectar cada aspecto de nuestra sociedad a través de regulaciones, impuestos indirectos y similares,
un punto que mencioné con el juez Roberts. Incluso la revocación de la llamada decisión Chevron se refiere al tema de la revisión administrativa y judicial, no al poder general de la burocracia para regular cualquier cosa y todo, y aumentar nuestros costos a través, en la práctica, de impuestos. El presidente debe estar en posición de tomar estas decisiones, no el Congreso, suponiendo que no estén cerrados y fuera de sus cargos y que los aviones no puedan traerlos de vuelta a Washington. No la burocracia, y ciertamente no los tribunales, y el Congreso ni siquiera ha respondido. ¿Separación de poderes? El juez Kavanaugh preguntó, dando seguimiento al argumento de la jueza Barrett, ¿por qué un Congreso racional le daría al presidente el poder de, esencialmente, cerrar el comercio? Esto no se trata de que el Congreso le dé al presidente el poder de cerrar el comercio o de controlar todo el comercio. Esto se trata de que el presidente ejerza un poder legítimo, legal y constitucional con respecto a las relaciones con otros países y sus gobiernos, y muchas veces en respuesta a acciones de otros países y sus gobiernos relacionadas con aranceles, seguridad nacional, otras condiciones económicas e incluso barreras comerciales que ellos imponen a nuestros ciudadanos. ¿Cómo se manejaría esto en la práctica por parte del Congreso? No puede. Por los tribunales nunca debe ser así. Entonces, ¿quién queda? ¿La burocracia? No, el presidente. O enfrentando a otros países y sus gobiernos, robando información tecnológica propietaria. Él utiliza aranceles para combatir eso. Violando nuestras patentes, él utiliza aranceles para combatir eso. Inundando nuestro país con sus productos. Él utiliza aranceles para combatir eso. Pero si eres como Roberts, terribles ataques y eso es todo. Ni siquiera creo que alguien que esté pensando en ir a la Facultad de Derecho haría una pregunta más tonta. Entonces, ¿quién más está en posición de recopilar la información, monitorear las actividades? ¿Quién tiene un departamento de Estado? ¿Quién tiene embajadores? ¿Quién tiene asesores de comercio internacional? Y así sucesivamente, un gobierno federal masivo para asesorar y proporcionar la información, y así sucesivamente para tomar estas decisiones. Solo el presidente. Así que para recalcar, el presidente no está imponiendo un impuesto directo a los consumidores. El presidente no está usurpando el poder sobre el presupuesto. El presidente no está cerrando el comercio. El presidente no está desafiando ninguna ley ni prohibición legal. El Congreso no ha dado un solo paso para contrarrestar las políticas del presidente. El Congreso no ha delegado, ni por acción ni por inacción, sus funciones principales al presidente, pero tampoco se las ha delegado a los 9 abogados de la Corte Suprema. En cualquier caso, y esto es crucial en mi opinión, el fallo adecuado de la Corte Suprema debería ser el siguiente. Dictaminar que no existe un conflicto constitucional en este momento y ordenar que el caso sea desestimado en el tribunal inferior. El propio Congreso no está buscando un remedio judicial. Los poderes políticos necesitan al menos algo de tiempo para resolverlo en caso de que surja un conflicto, si es que realmente surge un conflicto. No es el papel adecuado del tribunal ni de ningún tribunal intervenir en este momento a petición de particulares o incluso de fiscales generales estatales. Este es un asunto político. En este momento podría convertirse en un asunto más constitucional. Incluso al escuchar las preguntas de los jueces, la mayoría de las preguntas son de naturaleza política e ideológica. En la medida en que intentan envolverlas en la Constitución, no tienen ningún sentido. Y si el tribunal interviene, puede crear un caos en las gestiones del presidente, en las relaciones de nuestro país con países y gobiernos extranjeros, en nuestros intereses de seguridad nacional respecto al comercio y en toda una serie de cuestiones que ni siquiera podemos imaginar y que estos jueces tampoco pueden imaginar o conocer. Además, ¿quién tomará todas estas decisiones? ¿Cómo se determina quién tomará todas estas decisiones? Si el tribunal falla de manera equivocada, en mi opinión. En cuanto al Congreso, bueno, al menos la última vez que lo comprobé. Ni siquiera pueden lograr, ni aunque lo intenten una y otra vez, un maldito presupuesto decente, adecuado y bien estructurado para este proyecto tan importante. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.